En la parte pasada vimos 5 futbolistas olvidados. Pero faltan demasiados, hoy te diré otros 5 jugadores de fútbol que fueron olvidados. Parte 2. Hola, soy Chayanne, disfruta el video. Fernando Peiroteo fue un futbolista portugués considerado uno de los mejores delanteros de la historia, famoso por su impresionante récord goleador con el Sporting CP. Nacido el 10 de marzo de 1918 en Angola. Peiroteo comenzó jugando en Angola, donde se trasladó con su familia, y luego fue fichado por el Sporting Clube de Luanda. Peiroteo jugó toda su carrera profesional en el Sporting CP desde 1937 hasta 1949. Anotó 544 goles en 334 partidos oficiales, incluyendo 332 goles en la Liga Portuguesa. Un récord absoluto en el país. Peiroteo es una leyenda en el Sporting CP y un ícono del fútbol portugués. Reconocimiento, a pesar de no ser tan conocido internacionalmente como otras figuras. Su legado como uno de los mejores goleadores de la historia sigue vigente. Fernando Peiroteo falleció en noviembre de 1978 a los 60 años. Héctor Scarone fue un futbolista uruguayo, considerado uno de los mejores de su época y de la historia del fútbol. Nació en Montevideo el 26 de noviembre de 1898, jugó como entreala derecho y destacó por su habilidad, velocidad y dominio del balón, siendo apodado el Mago y el Gardel del fútbol. Nacional debutó en Nacional en 1916 y jugó en 3 etapas diferentes, ganando 22 títulos oficiales con el club, incluyendo 8 campeonatos uruguayos. Barcelona. Jugó para el Barcelona en la década de 1920, considerada la primera época dorada del club. Otros clubes. También jugó en el Ambrosiana, el Inter de Milán y el Gimnasia y Esgrima de La Plata, entre otros. Otros reconocimientos. Se le considera el inventor de la jugada de la pared junto a su compañero Perucho Petroni. Legado. Scarone es reconocido por su habilidad y por su influencia en el juego. Fue un jugador clave en la época dorada del fútbol uruguayo. Su legado se extiende hasta el día de hoy, siendo recordado como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. La Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo AHIFU destaca que, en el mundo, nadie iguala a Héctor Scarone en cantidad de títulos conquistados. Falleció en 1967 a los 68 años. Stanley Matthews nació el 1 de febrero de 1900 Queens en Reino Unido. Él fue el primer ganador del Balón de Oro en 1956 y también fue el jugador más viejo en ganarlo a los 41 años. Fue un jugador que no se retiraba hasta su retiro en 1965 con 50 años, una edad impresionante para jugar fútbol profesional. Stanley Matthews nació el 1 de febrero de 1900 Queens en Henley, Stoke-on-Trent, Inglaterra, en una familia de clase trabajadora. Su padre, Jack Matthews, era un famoso boxeador conocido como el León de Henley, quien inculcó disciplina y rigor físico a Stanley desde pequeño. Aunque era delgado y de baja estatura, Stanley se destacó por su velocidad, habilidad y amor por el balón. Desde los 6 años jugaba al fútbol en la calle en los parques locales. A los 13 ya era conocido en la región y a los Queens fue contratado como aprendiz por el Stoke City, el equipo de su ciudad natal. Allí comenzó su formación profesional. Stoke City, 1932-1947. Matthews debutó con el primer equipo del Stoke City en 1932 con solo 17 años. Rápidamente se ganó el apodo de El Mago del Drible por su habilidad como extremo derecho. Tenía un estilo elegante, muy técnico, y usaba fintas y amajes como nadie en su época. Durante los años 30 ayudó a Stoke a ascender a la primera división y se volvió una figura nacional. Sin embargo, su carrera fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945.
durante la cual jugó partidos benéficos y sirvió como instructor de entrenamiento físico de la Royal Air Force. En 1947, a los 32 años, se trasladó al Blackpool FC, donde alcanzaría su mayor gloria. Allí formó un equipo temido junto a jugadores como Sten Mortensen. Su mayor logro llegó en la final de la FA Cup de 1953, que se recuerda como la final de Matthews. Aunque Mortensen anotó 3 goles, fue Matthews quien brilló con su espectáculo de regates y asistencias, ayudando a que Blackpool remontara un 3-1 para ganar 4-3 al Bolton. La prensa tituló el evento como la Copa de Matthews por su actuación. También representó a la selección inglesa entre 1934 y 1957. Con 54 partidos internacionales, aunque la guerra le robó muchas oportunidades, sorprendentemente, a los 46 años, regresó a jugar en el Stoke City. Lo ayudó a ascender de nuevo a Primera División en 1973. Y se retiró oficialmente en 1965 con 50 años de edad, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas en jugar profesionalmente durante 4 décadas distintas: 1930 segundos, 40 segundos, 50 segundos y 60 segundos. Libros y medios. Matthews escribió varias autobiografías, entre ellas también apareció como invitado en programas de radio y televisión. Y durante los años 80 y 90 fue una figura muy respetada por los jóvenes futbolistas y entrenadores. The way there was fit fast. Stanley Matthews falleció el 23 de febrero del año 2000 a los 85 años. Murió en su casa de Stoke-on-Trent tras varios años de salud deteriorada. Se celebró un funeral nacional con la presencia de miles de aficionados y leyendas del fútbol. Legado. Un estadio en Stoke lleva su nombre, el Bet365 Stadium, antes Britannia Stadium, tiene una estatua de Stanley Matthews. FIFA lo nombró en su lista de los 100 mejores jugadores del siglo XX. Pelé y Maradona lo admiraban profundamente. Pelé dijo: Stanley Matthews enseñó a todos nosotros cómo se juega este juego. Fue símbolo de humildad, respeto y longevidad. Jimmy McGrory nació en el barrio de Gangat, ahora Royston en Glasgow, una zona muy pobre con gran población de inmigrantes irlandeses. Su familia era católica y de origen irlandés, lo que influyó más tarde en su conexión profunda con el club Celtic FC. Desde pequeño mostró gran habilidad para el fútbol, jugando en equipos escolares y juveniles locals, donde ya destacaba por su impresionante capacidad goleadora. En 1921, con solo 17 años, McGrory fue fichado por el Celtic, pero al inicio no jugó mucho. En la temporada 1923-24 fue cedido al Clydebank FC, donde rápidamente brilló, anotando 13 goles en 30 partidos. Su rendimiento convenció al Celtic de traerlo de vuelta. Explosión como goleador Celtic FC desde 1924 en adelante. Jimmy McGrory se convirtió en una auténtica máquina de hacer goles. Goles oficiales con Celtic: 468 en 445 partidos. Goles en toda su carrera profesional, incluyendo Clydebank: 550 goles en 547 partidos. Este es aún el récord británico de más goles oficiales en clubes. Aunque no era alto, apenas 1.70 metros, McGrory era extremadamente fuerte, ágil, rápido y sobre todo, letal en el área. Su especialidad eran los remates de cabeza y se hizo famoso por saltar por encima de defensas más altos. Logros con Celtic: una liga escocesa 1925-26. A pesar de su capacidad goleadora, el Celtic no vivía su mejor época, lo que limitó sus títulos de liga. Aún así, sus actuaciones eran tan destacadas que solía llenar estadios por sí solo. 5 Copas de Escocia, 1925. 1927, 1931, 1933, 1937, 4 Copas de Glasgow. En 1928, Arsenal Inglaterra hizo una gran oferta para fichar a McGrory. El Celtic aceptó la oferta y obligó al jugador a viajar a Londres. Pero McGrory no quería ir.
En su autobiografía más tarde dijo que se sentía traicionado, fingió una enfermedad y pidió volver a casa. El traspaso nunca se concretó. Sorprendentemente, solo jugó 7 partidos con la selección de Escocia, anotando 6 goles. La razón de tan pocas apariciones no está del todo clara, pero muchos historiadores creen que hubo discriminación hacia los jugadores católicos del Celtic en esa época, en contraste con jugadores de equipos protestantes como Rangers. McGrory se retiró en 1937, con solo 33 años. Para ese momento, era ya una leyenda. Su récord de 550 goles sigue vigente en el Reino Unido, incluso por encima de Dixie Dean Ingalls, 474 goles y más que jugadores modernos como Jimmy Greaves o Alan Shearer. Últimos años y muerte. Jimmy McGrory se retiró del fútbol en 1965 y vivió una vida tranquila. Siempre fue un hombre humilde y reservado. Murió el 20 de octubre de 1982, a los 78 años. Fue enterrado en Glasgow. Y es recordado por los aficionados del Celtic como el más grande goleador de su historia. Desde muy joven, Abe demostró una habilidad natural para el fútbol. Comenzó a jugar en su ciudad natal, Heerenveen, donde rápidamente se ganó una reputación como un prodigio local. A los 15 años ya jugaba en el primer equipo del VV Heerenveen, el club que marcaría una gran parte de su vida. En 1947, Heerenveen logró una famosa victoria sobre el poderoso Ajax, remontando un 1-5 para ganar 6-5, con Lenstra como figura. Este partido es uno de los más recordados de su carrera. Abe Lenstra jugó la mayor parte de su carrera en el Heerenveen, y durante este tiempo se convirtió en un símbolo de la región de Frisia. Era un delantero completo, veloz, fuerte, técnico y sobre todo con una capacidad de gol extraordinaria. Durante los años 40, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Heerenveen dominó el fútbol regional en gran parte gracias a Lenstra. Abe Lenstra debutó con la selección de los Países Bajos en 1940. Jugó 47 partidos internacionales y anotó 33 goles. En 1954 se introdujo el profesionalismo en el fútbol neerlandés. Lenstra, ya con 34 años, se unió al SC Enschede, actual FC Twente, donde siguió siendo un jugador decisivo. En 1958 estuvo a punto de ganar el campeonato nacional, pero lo perdieron en un partido de desempate ante el DOS Utrecht. Terminó su carrera jugando en el Enschede Boys, un equipo más modesto. Se retiró a los 43 años. Se le atribuyen más de 700 goles en su carrera, sumando partidos oficiales y amistosos. Tras retirarse del fútbol, Abe vivió una vida tranquila, alejado del protagonismo mediático. Murió el 2 de septiembre de 1985, a los 64 años. En 1984, sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó gravemente afectado. Un año después, falleció en su tierra natal. Su funeral fue multitudinario y cubierto por la televisión nacional. Fue considerado un ídolo nacional, incluso en los años 70, cuando emergieron figuras como Johan Cruyff. ¿Y tú, conocías alguno? Aquí te dejaré la parte 1. Gracias por ver.